Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Estamos aquí para dar inicio a una nueva serie de mensajes que hemos llamado Necesitamos un milagro. Y es que precisamente previo a este cierre del año prácticamente, pues me parece importante que hablemos acerca de cómo ocurren o suceden los milagros en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Me parece que a veces hemos tenido una teología errónea cuando pensamos que no hay milagros ya, que Dios ya no opera, ya no hace milagros. O también tenemos una teología errónea cuando pareciera ser que nosotros somos los que determinamos en qué momento ocurrirán dichos milagros, y no es así. Creo que vivimos una etapa también donde las situaciones nos están superando, donde las circunstancias son mucho más grandes que nuestras alternativas para solucionarlas. Así que precisamente creo que necesitamos milagros. Los milagros son interrupciones divinas en medio de un mundo lleno de pecado. Así que a lo largo de estas próximas semanas vamos a hablar acerca de bíblicamente cómo ocurren o cómo suceden los milagros. Vamos a tratar de ser, como usted lo sabe muy bien, vamos a tratar de ser lo más bíblicos posibles, porque al final del día la enseñanza de nosotros viene de la palabra de nuestro Dios. Vamos a profundizar algunos pasajes de la Biblia, algunos versículos, algunas historias bíblicas que nos van a enseñar sobre cómo operan o suceden los milagros. Y es precisamente donde el día de hoy quisiera que comenzáramos platicando. He titulado a este mensaje, de hecho este mensaje está dividido prácticamente en tres partes. El día de hoy es la primera parte. Hablemos acerca de los tiempos de sequía. Vamos a hablar el día de hoy de los tiempos de sequía, la próxima semana también, y en 15 días estaremos concluyendo este primer sermón, por así decirlo, o este sermón de introducción sobre los milagros. Así que hablemos acerca de este asunto. No sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que sabes que Él es todo lo que necesitas. Tú no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que sabes que precisamente Él es todo lo que necesitas. Y es en ese momento cuando precisamente te hace falta algo, cuando necesitas algo especial en tu vida. Por eso permíteme preguntarte en este momento, ¿qué es aquello que más necesitas? ¿Qué es aquello que en este momento tú más necesitas? Por acá hice una pequeña lista, no es muy grande, pero tal vez algunos necesitamos en este momento salud, probablemente algunos necesitamos trabajo, algunos tal vez estamos necesitando economía, apoyo emocional, energía, creatividad, algunos estamos necesitando una oportunidad. ¿Qué es lo que más necesitas en este momento? Sí, es precisamente ahí donde vamos a partir para hablar acerca de los milagros, en tus necesidades, en aquello que te hace falta. ¿Qué es lo que haces cuando te quedas sin nada? ¿Qué es lo que haces en tiempos de sequía? Bueno, déjame y te cuento que hay en la palabra de Dios un personaje bíblico llamado Elías hace muchos años atrás, que precisamente hubo una etapa de su vida en la región donde él se encontraba de Israel, que se queda en sequía, se queda sin nada, y es ese personaje el que vamos a estar estudiando el día de hoy y las próximas semanas. En la Biblia, este hombre, que aproximadamente vivió 900 años antes de Jesús, experimenta tres incidentes que son narrados en Primera de Reyes capítulo 17. Así que yo quiero invitarte a que vayas a tu Biblia, a Primera de Reyes capítulo 17, porque a lo largo, insisto, de estos próximos domingos vamos a hablar de este personaje. Elías, en Primera de Reyes capítulo 17, experimenta tres lugares o tres momentos o tres circunstancias que nos van a enseñar hasta el día de hoy qué es o cómo opera o qué sucede con este asunto de los milagros. Así que este es el contexto que quiero darte rapidito acerca de Elías, acerca de este personaje en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Este es el contexto, fíjate bien. Israel en ese momento estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, en el reino del norte, los reyes fueron donde hicieron más cosas desagradables delante del Señor. En el reino del sur por lo menos se rescataba un poquito esta situación, pero en el reino del norte prácticamente todos los reyes sin faltar uno, empezaron a hacer las cosas de manera ajenas a lo que Dios quiere que se hiciera. Y bueno, de manera muy especial en este reino del norte había un rey que hizo cosas bastante crueles, pero fue inducido o influenciado, más bien dicho, por su esposa. Me estoy refiriendo a Acab y a Jezabel. Acab y Jezabel, estos personajes, estos reyes, se encontraban en la época cuando Elías estaba profetizando. La Biblia establece que estos hombres eran despiadados, este hombre Acab, y sobre todo, más de manera especial, su mujer, eran despiadados completamente. Hicieron todo lo contrario delante de Dios, y uno de los puntos más fuertes que ellos hicieron es que llevaron a la nación, al reino del norte, a Israel del norte, lo llevaron en dirección a dejar de adorar a Jehová de los
los ejércitos a nuestro Dios y comenzaron a meter un dios pagano llamado Baal. Y entonces toda la adoración del pueblo, la guiaron hacia este personaje, hacia este dios pagano. Y eso a Dios le molestó tanto que envió al profeta Elías a dar una profecía, perdón la redundancia, a dar una profecía al pueblo bastante fuerte. Esa profecía usted la puede encontrar en Primera de Reyes capítulo 17 versículo número 1, que dice lo siguiente: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe de Galat, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. ¿Cuál era la profecía? Bueno, la profecía era: mientras ustedes no se arrepientan de lo mal que están llevando el reinado y de estar dirigiendo al pueblo a la adoración a otro Dios, entonces va a haber sequía, va a dejar de llover, no va a haber agua en este pueblo, no va a haber agua en este lugar. Y vaya, el asunto es que a lo mejor ustedes dirán: bueno, esa sequía pues solamente duró un día, 2 días, una semana, a lo mejor fueron 15 días. No, los datos narran que esa sequía duró cerca de 3 años completos. Algunos en la colonia, algunos aquí en Cuernavaca, estamos viviendo en algunas colonias una sequía bastante fuerte por un asunto más de política que se está dando, donde desafortunadamente a lo mejor muchos hermanos incluso hasta están siendo presas de esta situación, se están quedando sin agua, y usted no me va a dejar mentir que una sequía es devastadora. A lo mejor nadie se imagina vivir por lo menos una semana en donde todos los abastecimientos, en donde intentes abrir la llave y no salga nada de agua. Es terrible cuando el agua se va. Podrás aguantar tal vez una tarde, podrás aguantar tal vez una mañana y una tarde, pero estar hablando de casi 3 días sería bastante complicado. Ahora puedes imaginarte 3 años de sequía, donde no estamos hablando del agua potable, no estamos hablando del agua que sale de la llave, sino simple y sencillamente del agua general. No hay en esos lugares. Esta era la profecía que se lanzó. Ahora te imaginarás este asunto, porque tal vez tú dirás: bueno, pues entonces el profeta dio el mensaje y estos hombres rápidos se arrepintieron. No se arrepintieron. La palabra de Dios dice que incluso lo que ocurrió fue que Jezabel y Acab se enojaron tanto que le pusieron precio a la cabeza de Elías. Jezabel, de manera muy especial, precisamente mandó ordenar que fueran por la cabeza de este hombre, que lo mataran cuanto antes y que le trajeran la cabeza a ellos para burlarse precisamente de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante asunto! La Biblia narra que entonces Elías sale huyendo, y es ahí donde yo quiero que pongas mucha atención, porque Dios va a llevar a Elías a 3 lugares que cuando yo estaba leyendo este capítulo de Reyes dije: esto es muy importante estudiarlo. La verdad es que lo íbamos a estudiar en una sola sesión, en una sola predicación, pero cuando empecé a darme cuenta de todas las enseñanzas que podemos encontrar ahí, dije: no, vámonos un poquito calmados y vamos a estudiar lugar por lugar, y cómo es que Dios va a obrar en tu vida y en mi vida. Así que permíteme decirte lo siguiente: la primera etapa o el primer lugar donde Dios va a llevar a Elías para esconderse de esta mujer y de su esposo Acab, el primer lugar, que es donde quiero que pongas mucha atención, es en un arroyo, el arroyo de Querid. El arroyo de Querid, el lugar del arroyo que se va a secar más adelante. Mira, durante el primer reinado de sequía, Dios llevó a Elías a un valle llamado Querid. Querid es un lugar o un tiempo más bien de oscuridad. Te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera Reyes 17 del 2 al 7. Este es el primer lugar que vamos a estudiar el día de hoy. Primera Reyes 17 del 2 al 7 dice así: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te dan los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querid, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La primera parada de fe que hace este hombre Elías es en un arroyo llamado Querid. Es un arroyo que de alguna manera podemos identificarlo como un valle estrecho, largo, es como si fuera un cañón. Los arroyos son de esta manera.
Vemos la bondad y la misericordia de Dios en el momento en el que estos hombres, estos reyes, lanzan el mandato de ir rápidamente por la cabeza de Elías y acabar con él, matarlo obviamente. La Biblia dice que Dios provee de esta solución. Elías era un hombre obediente. En cuanto Dios le dijo a Elías a dónde quería o tenía que dirigirse, rápidamente Elías fue hacia allá. Todo parece bastante hermoso. De hecho, pareciera ser una novela bastante bonita, o una historia de aquellas que nos cuentan a lo mejor los medios de comunicación, Walt Disney y todo lo demás. Es una historia bastante hermosa. Este hombre llega en un arroyo, se esconde, wow, pareciera ser que está mucho mejor. Un arroyo donde está corriendo el agua. Y no conforme con eso, Elías no tenía que preocuparse de qué era lo que iba a comer, ya que llegaban las aves y lo alimentaban, le daban precisamente lo que él necesitaba. Pero déjame y te digo que no es tanto como lo estamos imaginando. No es así como lo estamos imaginando. Perdón, pero a veces creo que somos un poquito muy fantasiosos con todas estas ideas y a veces no nos damos cuenta de que probablemente lo que los hombres de Dios llegaron a padecer fueron cosas muy difíciles. Primero que nada, Elías se estaba huyendo, él se estaba escondiendo. Así que no creo que cualquiera de nosotros podamos estar tranquilos en la vida sabiendo que alguien nos está persiguiendo y que cuando nos encuentre nos puede matar. Segunda de las cosas, los arroyos no son como nosotros nos estamos imaginando. Insisto, eran valles estrechos, oscuros, largos, profundos, oscuridad, soledad, penumbra, era lo que Elías estaba viviendo. Ahora, permítame tantito hacer un poquito de referencia a este asunto de que las aves llegaban y le daban de comer. No sé ustedes, pero sería un poquito ilógico pensar que todas las aves se acercaban, llegaban, y no sé, permítame hacer esa referencia a uno de los cuentos de Walt Disney, ¿no? Donde los ratoncitos le hacen el vestido por ahí a una princesa y todo lo demás. A veces eso pensamos, ¿no? Entonces llegaban las aves, los cuervos y todo, y le preparaban unos ricos taquitos a Elías de pastor, de suadero y todo lo demás, le ponían. No pasaba eso, perdón, pero creo que lo que se está tratando de referir aquí la escritura es que los que hacían los cuervos era que iban a otros lugares y de las sobras de la comida de los demás, de ahí tomaban de esas sobras y le llevaban alimento a Elías. No creo que estemos hablando de que se encontraba en el mejor momento de su vida Elías. Sí, definitivamente Elías estaba al pendiente de lo que Dios le había mandado, por eso se encontraba en ese lugar. Pero viene la cereza del pastel, viene el punto clave, que es donde quiero que pongas mucha atención y de donde saco el primer tema de esta serie, de donde precisamente por eso se llama el arroyo. Pon mucha atención donde dice al final: sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido. El arroyo se secó. Claro, era obvio. 3 años de sequía. ¿Qué esperábamos? ¿Que el arroyo siguiera fluyendo? Me parece que si el arroyo hubiese seguido fluyendo, seguramente la gente hubiese ido para allá, y al rato voy a hablar acerca de ese asunto. Pero esto me parece interesante. Dios lleva a un lugar a Elías para que pueda sentirse bien, sentirse en paz, sentirse cómodo, y después de un tiempo, esa bendición que Dios le da, Dios se la quita. El arroyo se seca. Así que quiero utilizar esta analogía para que de alguna manera pudiéramos pensar acerca de qué es un arroyo seco. Muchos de nosotros podemos encontrarnos en un momento donde nuestro arroyo se ha secado. ¿Cuál es eso? No hay dinero, no hay amigos con quien platicar, no hay salud, en fin, se agotaron los recursos. Alguien llegó y le cerró a la llave de abastecimiento. Alguien llegó y le cerró y no abre, o le intento abrir y no sale. Algo está mal, no está cayendo dinero, el negocio no está funcionando, mi esposa no me está haciendo caso, mis hijos están en un tiempo de rebeldía. Pastor, todo iba bien. ¿Te has topado con esos momentos donde todo va bien en la vida, donde todo está en orden, donde todo está funcionando, donde las cosas van como yo las había esperado y la bendición de Dios está fluyendo, y nada más de la nada, así, de la nada, paz, el arroyo se seca? Se acaban las buenas cosas, se acabaron los buenos momentos. Un día llega el hijo y te da una mala noticia, un día llega la hija y te dice una mala noticia. Llegas al trabajo y te está esperando un jefe para decirte que es tu último día de trabajo. Llegas a la cuenta bancaria y resulta que ahí en el cajero no tienes lo que estabas esperando, o resulta que te acaban de asaltar, qué sé yo, o vas con el médico por una necesidad, por una enfermedad sencilla, y resulta que terminas teniendo una enfermedad terminal o algo todavía mucho peor. No sé,
Esos son los arroyos que se secan, momentos donde simple y sencillamente hay sequía de la nada. Señor, tú me llevaste aquí, Padre, se siente bien bonito lo que estoy viviendo, que los cuervos me estén trayendo de comer, que yo esté tranquilo, que el agua esté fluyendo, y nada más de momento de la nada el arroyo se seca. Quiero darte en los próximos minutitos, ya que me restan, 3 lecciones que podemos aprender acerca de cuando los arroyos se secan. Eso es lo que el día de hoy quisiera que habláramos. ¿Qué significa que el arroyo esté seco? ¿Por qué los arroyos se secan? ¿Por qué a veces Dios tiene que cortar el suministro de bendición? ¿Por qué? ¿Por qué los arroyos se secan? Si tú estás pasando por un momento donde tu arroyo se secó, donde ibas bien, todo iba normal, y de momento esta semana, ¡paz!, algo ocurrió, quiero darte 3 lecciones que en estos momentos estoy seguro van a ser de mucha bendición. Primera lección, anótalo por favor: los arroyos se secan para que yo no dependa de ellos. Los arroyos se secan para que yo no dependa de ellos. Mira, Dios debería de ser todo para nuestra vida. Los arroyos son provisión de Dios. Si un ave te trae el alimento todos los días, tarde o temprano vas a creer que el ave es lo que necesitas. No necesitas otra cosa más que el ave. Para algunos de nosotros esa ave se puede retrasar o no ha llegado, me explico. Para muchos de nosotros pensamos y llegamos a creer que aquello que nos está dando solución a los problemas de la vida es nuestro Dios. Sí, para muchos el trabajo es su Dios. Para muchos las personas son un Dios. Para muchos aquellos que están solucionando nuestras vidas de primera mano son nuestros dioses. Y por eso a veces Dios nos ama tanto, el verdadero, nos ama tanto que tiene que irrumpir, tiene que entrometerse en nuestra vida y tiene que quitar aquello que nos hace creer que es la solución para nosotros. Los arroyos se secan para que yo no dependa de ellos. Nuestra naturaleza humana es la que nos hace confiar en aves y en arroyos, en amigos, salud, en estatus, en economía, en trabajo, en todas esas cosas. Es tu persona, es tu carne, tu naturaleza humana la que hace que creas que la solución a tus problemas son todas esas cosas, pero no es así. Dios tiene que enseñarnos una y otra vez que Él es el único verdadero Dios, Él es el único proveedor. Así que permíteme preguntarte en este primer punto: ¿cuál es el ave o el arroyo en estos momentos de tu vida? ¿Cuál es el ave que te está trayendo de comer? ¿Cuál es el arroyo? Si tú en estos momentos estás pasando por momentos de tranquilidad, de placer, de estabilidad, ¿cuál es esa ave? ¿Cuál es ese arroyo? Si estás empezando a tener esos momentos de crisis donde Dios cerró precisamente este abastecimiento, ¿cuál es tu arroyo? Mira lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice que Él suple todo. Todo lo que necesites puede ser suplido por Dios, pero lo hace conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Me queda completamente claro, y eso lo vamos a ver a lo largo de toda esta serie: cómo Dios suple, cómo los milagros de Dios se dan a nuestra vida, pero no a nuestra forma, no en nuestro modo, sino a la forma y a la manera de Dios, y es lo mejor que puede pasar. Número 2, anótalo por favor: los arroyos se secan para que sea llevado a un lugar mejor. Los arroyos se secan para que usted y yo seamos llevados a un lugar mejor. Si primero yo tengo que entender que los arroyos se secan para que yo no dependa de ellos, sino dependa solamente de Dios, también tengo que aprender que cuando un arroyo es secado, Dios está moviendo, está tambaleando mi estabilidad para que yo me mueva. Muchos de nosotros no hemos dado pasos de fe, muchos de nosotros no hemos hecho acciones de fe porque nadie ni nada nos está moviendo el tapete. Muchos de nosotros seguimos en momentos equivocados, en lugares equivocados, por caminos equivocados, porque nadie ha llegado y nos ha dado una buena zarandeada. Dios nos ama tanto, tanto nos ama el Señor, que a veces llega y nos tiene que sacudir bastante y nos dice: vas por mal camino, y te sacude. Ese lugar donde estás, esa estabilidad que tienes es incorrecta y te sacude. Dios nos ama tanto, 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 que llega el momento en que nos dice: te tengo que llevar a un lugar mejor. Dios no tenía la intención de dejar a Elías atascado en ese lugar. Ese es el problema que a veces tenemos con las comodidades. ¿Te has dado cuenta? Oramos a Dios y le decimos: Dios, ayúdame cuando estamos en crisis, ayúdame, Señor. Llega la bendición de Dios y te da comodidad, y claro, y te quieres quedar. Eso es normal. Me quiero quedar, que nadie me mueva, el arroyo está bonito, nada más me volteo, agarro tantita agua, me sumerjo, las aves me traen de comer, todo está muy bonito, todo está perfecto. Y dice Dios: no, mijo, no siempre es así la vida.
A veces necesitas tener una crisis para darte cuenta que la fe es lo único que te puede ayudar y te tiene que sacar. Dios estaba protegiendo a Elías de los asesinos y también estaba Dios tratando con él. El cerrar los arroyos, lo hace con el propósito de que él cambie y de que se mueva a un lugar mejor. Ese es el punto que vale la pena recordar en estos momentos. Así que los arroyos secos provocan cambios para bendición. Las crisis pueden provocar que miremos las cosas que hemos descuidado. Te puedo poner un ejemplo. Cuando tenemos escasez financiera, somos mejores administrando. No me vas a dejar mentir. Si tú ahorita tuvieras en tu cuenta bancaria $1,000,000, dudo mucho que a lo mejor pudiéramos administrar. Si nunca hemos visto esa cantidad, yo personalmente te diría, si yo encuentro una cantidad muy fuerte en mi cuenta bancaria, dudo mucho que sea muy bueno administrando. Pero si solamente tuviera $100 para pasar el día de mañana, te puedo asegurar que sería de los mejores administradores, porque con esos $100 tendría que darle de comer a mi esposa, a mis hijos y pagar la renta o a ver qué cosas. Así que cuando tenemos escasez financiera somos mejores administrando. Cuando tenemos enfermedad somos mucho mejores cuidándonos. Al pie de la letra vamos tomando los medicamentos, a veces hasta cuidamos lo que comemos, en fin, hacemos ejercicio. Muchas de las cosas suceden cuando está la crisis. Las oraciones son más sinceras y emotivas en los momentos de crisis. Si somos incluso hasta honestos, atendemos más nuestra vida espiritual cuando los arroyos se secan. Claro. Cuando los arroyos son secados, nuestra vida espiritual aún más lo hacemos. Hay un escritor que se llama John Piper, me gusta mucho, dijo lo siguiente este hombre: muchas veces Dios tiene que llevarte a la oscuridad para tratar contigo y aislarte, para que entonces después te lleve a un lugar de mucha luz que puede ser un gran ministerio. Creo que eso es lo que Dios quiere hacer con muchos de nosotros. La Biblia dice en 1 Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. 1 Pedro 1:7. Y finalmente, la tercera razón, o el tercer motivo, la tercera lección de por qué los arroyos son secados. Los arroyos se secan para demostrar que Dios no me ha olvidado. Los arroyos se secan para demostrar que Dios no me ha olvidado. ¿Te acuerdas lo que te dije yo hace rato? La Biblia me parece interesante esta parte donde dice, se secó el arroyo porque había sequía en la tierra. ¿Podrías imaginarte qué hubiera pasado si ese era el único arroyo que se hubiese mantenido con agua? Creo que era lógico. Lo que hubiera pasado es que todos irían a ese lugar y hubieran encontrado a Elías. Lo hubiesen descubierto. Ahí hubieran dado cuenta que ahí estaba Elías. Por eso el arroyo tenía que secarse. El arroyo se tenía que secar porque Dios estaba detrás de esto. Los arroyos se secan para demostrar que Dios no me ha olvidado. Si a Dios no le hubiese importado Elías, ahí lo hubiera dejado el resto de toda su vida. Pero le importaba tanto Elías, que fue por él, lo sacó de ese lugar. La historia no va a terminar acá. Dios va a llevar a Elías a otro lugar, un lugar especial que vamos a estudiar las próximas semanas. Vamos a estudiar 2 lugares más interesantes acerca de lo que Dios tiene que hacer con nosotros. La lección que podremos aprender aquí es la siguiente: siempre tendremos nosotros dificultad de discernir entre aquello que es bueno y aquello que es mejor. Creo que los cristianos no debería de dificultarnos tanto elegir entre lo bueno y lo malo, porque creo que los hijos de Dios, los cristianos, muchas ocasiones en la Biblia tenemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero el creyente, el hijo de Dios, debería de esforzarse no solo por elegir lo bueno, sino por elegir lo mejor. A veces nosotros estamos en lugares buenos, pero no son lo mejor. A veces muchos de nosotros estamos en lugares donde está bien, nos sentimos estables, pero podemos estar mucho mejor. Y para estar en lugares mejores necesitamos obediencia. La crisis marca un rumbo. Son intervenciones divinas de parte de Dios. Casi nunca somos los mismos después de pasar por una de ellas. ¿A dónde quiero llegar con este asunto? Las crisis son intervenciones que Dios permite en nuestras vidas. Las crisis son abrumadoras, no las anotamos, no las esperamos, no las agendamos. Las crisis llegan, en un abrir y cerrar de ojos se dan. ¿Qué crees? Los milagros son exactamente igual. No serían milagros si tuviéramos una agenda, si hoy diríamos, hoy va a pasar un milagro. Los milagros son exactamente lo mismo, solamente que es al contrario de la crisis. A esto quiero llegar. A este punto es al que quiero que lleguemos todos juntos a lo largo de este tiempo. Necesitamos una intervención divina cuando precisamente hay una crisis en nuestra vida.
Los lugares donde se dan los milagros, donde se están cocinando los milagros, los espacios donde se están preparando los milagros, son en los momentos de dificultad en las que nos encontramos. Si tu familia se encuentra en un momento de crisis, espera un milagro de Dios. Si tu vida está en un momento de crisis, espera un milagro de Dios. Si hay enfermedad en tu hogar, en tu vida, espera un milagro de Dios. Las pruebas son los lugares de milagros. Es ahí donde vas a encontrar el poder de Dios, y es en ese lugar donde tu fe se va a fortalecer. No podemos fortalecer nuestra fe si nosotros resolvemos los asuntos. Dios es el que tiene que resolverlos. La Biblia habla de un hombre llamado Job, un hombre que era justo delante de Dios, es lo que dice la Escritura. Este hombre justo le pasó en un abrir y cerrar de ojos de las peores crisis. Así que si ustedes quisiéramos una historia de un personaje ansioso, Job debería ser uno de ellos. Seguramente Job padeció ansiedad. Si pensáramos en un hombre que padeció estrés, Job es un buen personaje. Vaya, todas las calamidades que usted se puede imaginar, Job las vivió. Este hombre recibió una exhortación cuando estaba en uno de los momentos de crisis de su vida. Ponga atención a esta exhortación. Job capítulo 4, versículo del 3 al 6, lo exhortan de esta manera uno de sus amigos. Le dice: antes, Job, antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? ¡Wow! ¡Qué interesante es esta porción de la Escritura! Insisto, la historia no termina aquí. De hecho, esto es como un continuará. Es precisamente cuando el arroyo se seca, cuando Elías entiende que Dios le está diciendo: es tiempo de moverte, no tienes por qué quedarte ahí. Hasta el día de hoy quiero dejarte 3 enseñanzas entonces. Los arroyos se secan para que tú no dependas de ellos y recuerdes que Dios es el único del que tienes que depender. Número 2, los arroyos se secan para que usted sea llevado a un lugar mejor. Y número 3, los arroyos se secan para demostrar que Dios no se ha olvidado de ustedes. Quiero concluir con un pasaje bastante interesante. En el Antiguo Testamento, la imagen de un Dios que era cruel y despiadado venía de religiones paganas, porque nunca ha sido esa imagen de nuestro Dios. Pero lo cierto es que los israelitas tenían mucha influencia de las religiones paganas, y las religiones paganas enseñaban que Dios era cruel, era despiadado. Los dioses paganos buscaban saciar su ira por medio de los sacrificios de la creación, y por eso algunos hebreos llegaban a tener esta idea completamente alejada del verdadero Dios Jehová que está en la Biblia. Uno de los pasajes que tal vez podemos ver cómo se acerca a esta situación, pero que cambia la perspectiva, es el que yo quiero compartirte para que te dé esperanza, y ese se encuentra en el Salmo capítulo 30, versículo 5, dice así: pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. ¡Wow! ¡Qué impresionante pasaje! Si estás pasando por tiempos de sequía en estos momentos, si el grifo, si la llave del abastecimiento está cerrada, por favor toma este versículo como un ancla, toma este versículo como esperanza. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Hay sequía en tu vida, prepárate. Hay crisis en tu vida, prepárate. Dios está listando el terreno para hacer un milagro. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre, buen Dios, gracias te damos por tu palabra expuesta. Gracias porque tu palabra nos alienta. Señor, yo bendigo y pido por la vida de aquellos, Padre, que están pasando por sequías. Aquellos a los que el flujo, Señor, el abastecimiento se ha cerrado. Aquellos, Padre, que estaban bien, estaban cómodos y que de momento, Señor, una mañana despertaron y empezó la crisis. Lloro por aquellos que en estos momentos, Señor, se encuentran en un momento de dificultad y de tribulación. Que esta palabra les dé aliento, que preparen sus corazones porque verán un milagro. Desarrolla la fe de todos nosotros, de creer que todo está bajo tu control y a pesar de los errores humanos, o a pesar de las crisis humanas, o a pesar de las cosas, Señor, que ocurran. Sí, muchas cosas se van de nuestras manos, pero de ti no, Señor. Todo está bajo tu control. Siempre ha estado. Todo lo tienes listo, Señor, para actuar. Alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y somos Príncipe de Paz. Un fuerte abrazo.